Está previsto que expire el ejercicio de ciertas autoridades bajo la Ley de Comercio con el Enemigo el 14 de septiembre de 2018. Por la presente determino que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba por un año más está dentro de los intereses nacionales de Estados Unidos. Esto lo decía Donald Trump, como siempre alegando interés nacional. Así justificaba la prórroga del bloqueo comercial, económico y financiero que Estados Unidos lleva imponiendo 56 años sobre Cuba. Tras el conato de deshielo que comenzó Obama, ahora la administración Trump endurece unas sanciones que la ONU lleva más de 25 años denunciando. Hoy hablamos del bloqueo a Cuba. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Cuba, para ello contamos con 6 invitados a mi izquierda. Manolo Monereo, gracias por venir. Gracias, Pablo. José Manuel Martín Medem, bienvenido. Gracias. Marga Ferré, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Andrea Benítez, no podía faltar en este programa, bienvenida. Gracias. Hermenegildo Altozano, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y cierra la mesa Jorge Tamames, bienvenido. Muchas gracias. Enseguida empezamos a disparar nuestras flechas, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Donald Trump ha anunciado que aplicará nuevas sanciones a Cuba. Atrás queda la promesa del gobierno americano de Obama de acabar con el embargo comercial, económico y financiero al que la isla está sometida. En 1962, tras el triunfo de la Revolución cubana y el inicio de las expropiaciones a los grandes propietarios estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos decreta el inicio de una serie de sanciones económicas conocidas como bloqueo económico, que implicaron el embargo total a todo comercio entre la isla y Estados Unidos. Desde entonces, el bloqueo se ha ido endureciendo con la sucesión de las distintas administraciones norteamericanas hasta la actualidad, a pesar de la oposición de la ONU y del Papa Francisco. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las consecuencias de las nuevas sanciones a Cuba anunciadas por la administración Trump. Empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué es lo que ha cambiado en la relación de Estados Unidos con Cuba desde que se fue Obama y entró Donald Trump? Bueno, Obama no es que significase demasiado, ¿no? Obama era una posibilidad de cambio. Los primeros signos que dio fueron muy positivos, pero eso rápidamente se ha cortado con Donald Trump, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que extrañarse, ¿no? Yo creo que los cubanos sabían perfectamente que la política que iba a defender Donald Trump significaba una pésima noticia para ellos y que iba a agravar todas las contradicciones que la isla vive y los sufrimientos de las personas que viven en la isla, ¿no? A mi juicio, entonces, no hay eso, una posibilidad que emergía y la realidad de que el bloqueo se sigue imponiendo de una manera drástica. Lo que a mí me parece es que eso significa muchas cosas que discutiremos esta noche en cuanto al mapa geopolítico de América Latina, que desgraciadamente de nuevo empieza a crearle problemas serios a Cuba. Medem. Sí, me parece que Obama y Trump eran o son dos amenazas distintas contra Cuba. Yo creo que la más peligrosa es la de Obama. Es decir, Obama es el único presidente de Estados Unidos en la historia que de un batacazo resolvió los dos problemas históricos de Estados Unidos con América Latina, que fue restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y acabar con ese mito y deshacer a la guerrilla colombiana. Y eso forma parte además del mismo paquete, como luego, si tengo oportunidad, explicaré. Y Obama lo que quería era que se evaporase el proyecto cubano de socialismo. Trump ha optado por la beligerancia, necesita Miami para su reelección y aprieta, con lo cual está fortaleciendo al sector de los dinosaurios en Cuba y eso es muy malo para todo el país. Marga. Qué complejo eterno tienen los yanquis con Cuba, ¿no? Es una cosa como que es un país tan pequeño correlativamente con otros países y sin embargo forma parte de la campaña central de los presidentes, ¿no? Miden, ya en campaña Trump pues anunciaba el endurecimiento de las medidas contra Cuba, absolutamente innecesarias, irracionales y prolongando una política criminal que a mí lo que me interesa es ver qué complejo hay detrás
que viene, supongo, desde la era Kennedy, para intentar acabar con Cuba de todas las maneras, ¿no? Yo supongo que, bueno, los cubanos no lo perciben así, ¿no, Medem? Quiero decir, ellos sí perciben que en Obama hubo cierta apertura y con Trump vuelven los tiempos difíciles y además, como dice Manolo, muy entroncado con el diseño, como tú dices, en todo el continente, ¿no? Que no es gratuito, no solamente ideológico el ataque que están teniendo, ¿no? Pero luego están en mayores dificultades con un bloqueo criminal que además va a entorpecer bastante la posibilidad de desarrollo de la isla, ¿no? Yo creo que, bueno, que tiene también que ver con la función de los bloqueos y los boicots, que yo creo que podremos hablar a lo largo del programa, ¿no? Andrea. Sí, bueno, es llamativo que siempre el Partido Demócrata en Estados Unidos siempre tuvo una ofensiva muy clara contra Cuba, siempre, mucho más inclusive que el Partido Republicano, que iba a la saga de las medidas que tomaban los distintos presidentes demócratas, empezando por supuesto por Kennedy. Yo creo que Obama tuvo una oportunidad magnífica de levantar el bloqueo, levantar el embargo, y no lo hizo. Hizo una jugarreta de que comenzaban las negociaciones y demás. Puede ser que otros intereses, que seguramente Martín nos desvelará, pero tanto republicanos y demócratas van a encontrarse con algo que es lo que viene encontrándose históricamente. El pueblo de Cuba tiene un concepto muy arraigado de la soberanía y tiene también un compromiso grande para defender la actual situación, que después hablaremos a lo largo, ¿no? Hermenegildo. Pues yo creo que las sanciones o el fortalecimiento de sanciones contra Cuba forma parte de un ensayo de estas armas de destrucción masiva en la guerra posmoderna, que son las sanciones económicas. No es casual que en la comparecencia de John Bolton el otro día en Miami hablara de la troika de la tiranía y metía en el mismo saco a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. No es casual que haya inspirado por Marco Rubio, que es un personaje clave en este drama, haya impuesto o haya anunciado la imposición de sanciones a El Salvador por haber roto sus relaciones diplomáticas con Taiwán, cuando Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas plenas con China. No es sorprendente pues que haya fortalecido la asfixia económica contra Jamaica, porque Rusal, que es una de las principales compañías de aluminio del mundo, está controlada por Oleg Deripaska y a Oleg Deripaska lo han metido en ese saco de sanciones, con lo cual esto forma parte de una estrategia mucho más amplia. Jorge. Sí, bueno, a ver, como ya se ha comentado antes, yo creo que ese proceso de apertura bastante limitada que empezó con Obama, limitada por su parte, también porque para levantar el bloqueo necesita el Congreso y no contaba con él, pues ha dado paso a una situación de conflicto, pero relativamente estancada, en el sentido que creo que no es la prioridad de la administración ahora mismo forzar más la confrontación con Cuba, tanto como con otros actores, como por ejemplo el caso de Irán, ¿no? Y eso absorbe bastante energía en la política exterior de Estados Unidos. Creo que lo que es determinante para el futuro de Cuba ahora no es tanto la relación con Estados Unidos como el contexto latinoamericano. Y me parece que en ese sentido es un contexto que para Cuba es bastante malo. Apuntáis un elemento, apuntaba Med, en la cuestión electoral de Miami, pero me llama la atención que eso implique el diseño de una política de Estado, porque, digamos, las cuestiones electorales a veces se pueden resolver, digamos, con cierta retórica. Obama llegaba a escribir, después de todo, estos 50 años han mostrado que el aislamiento no ha funcionado, es tiempo de un nuevo enfoque. Hillary Clinton escribía, cito literal, no servía, decía, al finalizar mi mandato pedí al presidente Obama que reconsiderara nuestro embargo contra Cuba, no servía para nada y perjudicaba nuestros proyectos en América Latina. Entonces, digamos, Obama no cambia la actitud hacia Cuba porque sea, digamos, más demócrata, o sea, independientemente de las campañas de marketing en torno a Obama y la llegada triunfal que hace a Cuba y su intervención en una radio que es una operación de marketing magnífica, pero lo hace defendiendo los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. ¿Por qué a la administración Trump le interesa lo contrario? Tú lo decías al principio, es decir, Obama hacía una política de Estado. Trump hace una política no de Estado, no de gobierno, no de partido, sino personal. Y en esa política personal su objetivo ahora es la reelección, y para la reelección necesita Florida, necesita Miami, necesita el núcleo reducido, pero que tiene el poder económico y mediático, por encima de las opiniones de los cubanos, a los que les interesa es que no les recorten las remesas y los viajes, y de hecho eso es lo que no ha recortado Trump. Trump es una política mucho más verbal que de verdad.
Y no es una política de partido porque mientras Marco Rubio pedía que por fin no se congelase el artículo 3 de la Helms-Burton y la gente pudiera reclamar las propiedades confiscadas en Cuba, al mismo tiempo otro congresista también republicano estaba en La Habana anunciando que va a meter en el nuevo Congreso, dada su composición, la ley para conceder créditos para las ventas de alimentos a Cuba que tienen que pagar en efectivo y al contado, ¿no? Inmediatamente. Entonces no hay una política del Partido Republicano en relación con Cuba, no hay una política del gobierno de Estados Unidos, hay una política de Trump. Pero esa política de Trump, yo creo que en Cuba a lo que están apostando, y con esto termino, es a que no habrá reelección de Trump, que en el Partido Demócrata la corriente de Sanders se impone y que ya veremos lo que pasa dentro de 2 años mientras van aplicando la nueva Constitución. Hay una cosa que tú decías con la que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Esto de que era más interesante, era más peligrosa Obama que Donald Trump para Cuba, ¿no? Pero merece la pena discutirla porque creo que durante un tiempo ese fue un debate importante, ¿no? Creo que hubo una reunión, creo que en determinado país se reunieron un grupo de intelectuales con jefes de gobierno, estaba García Linera, estaba una serie de gente, que era ver qué efecto tendría para América Latina Obama si seguía haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Ellos llegaron a la conclusión de que el poder suave norteamericano era mucho peor que el poder duro, ¿no? El problema de fondo que hay es que ahora era posible que el poder suave haya creado problemas a los gobiernos que estaban haciendo experimentos de izquierda. El problema de fondo es que lo nuevo, que ya no tiene que ver con Obama, ni siquiera con Donald Trump, es que de lo profundo de esas nacionalidades y naciones de América Latina, lo que está resurgiendo es un neoconservadurismo de masa de grandes dimensiones. Pero por eso digo que está enlazado con eso. Al final, lo de Obama fue una impresión y no se dieron cuenta que lo que estaba viniendo era mucho más gordo y que ya no era Obama, que era la reacción de las élites políticas en América Latina. Después os preguntaré específicamente por eso, por lo que representa Bolsonaro, Macri, digamos, para las relaciones de América Latina con Cuba, pero de momento sigamos un poco aquí, Hermenegildo, después Andrea, después Marga y después Jorge. Mira, Obama podía haber levantado el embargo, o sea, podía haber concedido licencias generales para comerciar con Cuba o haber levantado el bloqueo. Estaba perfectamente capacitado y, de hecho, uno de los mantras que repetía Hillary Clinton era que... Podría haber hecho inútil el bloqueo sin levantarlo, porque eso depende del Congreso. Es decir, bueno, lo que depende del Congreso es la ley Helms-Burton, las Cuban Asset Control Regulations dependen del Ejecutivo. Recordemos que él podría haber bloqueado el bloqueo. El embargo o el bloqueo se inicia con una orden ejecutiva de Kennedy en 1963 y luego se han ido renovando órdenes ejecutivas. Es decir, el bloqueo o el embargo no es una sola norma, es un conjunto de medidas. Hay 3 medidas fundamentales. Tienes las Cuban Asset Control Regulations, que administra el Departamento del Tesoro, que te dice que ninguna persona que esté sujeta a jurisdicción en Estados Unidos puede realizar ningún tipo de transacción con Cuba, salvo que tenga una licencia o entre dentro de una licencia general. Luego tienes una norma que se llama las Export Administration Regulations, que te dice que ningún bien de origen de Estados Unidos puede exportarse a Cuba, aunque lo exportes desde un tercer país, y consideran que es de origen de Estados Unidos, incorpora más de un 25%. Por ejemplo, motores de aviación, aunque los fabriquen en Europa, si tienen componentes americanos en más de un 25%, tú no podrías exportarlos a Cuba. Y tercero, la Helms-Burton, que has dicho antes, ha señalado el título tercero que Marco Rubio quiere, y además por primera vez en 22 años un presidente de Estados Unidos está planteando la posibilidad de que los antiguos propietarios puedan reclamar ante los tribunales federales, lo que abriría una guerra comercial con Europa, porque ya lo anunció Europa. Volveremos a la Organización Mundial de Comercio si se aplica la ley Helms-Burton. Pero a mí me gustaría señalar, ahondando, es decir, y tú te acordarás de cuando estabas de corresponsal de televisión en La Habana, que uno de los discursos más repetidos cuando la ley Torricelli era el famoso carril 2 de la ley Torricelli, que era más peligroso el carril 2 que el carril 1. Era más peligroso la penetración cultural de Estados Unidos que el fortalecimiento de sanciones económicas.
Pero en el escenario actual, lo peor que tienen las sanciones no es la sanción misma, es la amenaza de sanción. Hace unos días, y con esto termino, Société Générale, que es un banco francés, que se precia de ser francés, resulta que ha firmado un acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el que se compromete a pagar 1.3 billions, ¿no? O sea, 1,1 millones de dólares por sanciones como consecuencia de transferencias transitadas por el sistema de Société Générale hacia Cuba, hacia Irán y hacia Sudán. Es decir, y la Unión Europea no ha dicho nada. Que ese es donde está el problema, porque si tú verdaderamente quieres defender una autonomía en tu política exterior, tienes que empezar por defender la libertad de comercio y la libertad de inversión de las empresas y de los operadores que están en tu jurisdicción. Si un banco francés resulta que tiene que pagar una multa por haber hecho transferencias, la pregunta es, ¿por qué se aviene a un acuerdo? Pues porque del otro lado tiene a alguien creíble en su sanción. Es decir, yo sé que Estados Unidos me va a sancionar. Si se produjera la misma relación con Andorra, seguramente estaríamos en un escenario completamente diferente. Completamente diferente, Andrea. Sí, yo quería retomar una cuestión que se marcó, que qué manía tienen los Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Todos sabemos el impacto que provocó la Revolución Cubana en todo el continente latinoamericano y en el mundo entero, no solamente en América Latina, que muy especialmente sí. Más aún, siguen existiendo sectores dentro de América Latina considerados guevaristas en distintas organizaciones políticas sociales que tienen una influencia importante en la política de cada lugar concreto. Yo creo que eso es, digamos, el primigenio pecado de los cubanos, ¿no? El primigenio gran pecado de los cubanos, al cual pueblos de Latinoamérica y organizaciones le siguen teniendo una estima, le seguimos teniendo una estima y gran consideración. En otro lado, es verdad que ya el parámetro de la URSS no existe hace años en Cuba, pero sí existe el parámetro chino. Hoy el respaldo y las fuentes primeras, quienes hacen negocios con los cubanos en primer lugar, para Cuba, perdón, con los chinos, justamente es la República Popular China, que no es porque sean comunistas y se apiaden de unos pobres socialistas, ni muchísimo menos, lo hacen por un gran interés económico y también por un gran interés geoestratégico, porque están en las puertas del señor al que quieren tumbar económicamente. No estamos hablando de guerras de tiros ni de guerras comerciales. Económicamente los chinos quieren tumbar a Estados Unidos y Cuba les viene muy bien. Entonces es verdad que Obama perdió muchas oportunidades, ciertamente que no podía por el Congreso, pero sí lo podía haber hecho a nivel de decretos y de licencias, como bien apuntaba. Autorizar y autorizar a todas las empresas que negociaran lo que quieren. Se iban a encontrar con empresas gusanas, por ejemplo Bayer, la de toda la vida, no va a querer, y Johnson no va a negociar con Cuba, como dijo, nunca más se autodisuelven antes. Pero no es un problema comercial, sin duda alguna que no lo es. Hoy el momento político-ideológico es verdad que la retórica belicista de Trump altera a todo el mundo y mucho más también a los cubanos. Marga. Y fíjate que además volver a una... Pues yo sí creo que ha cambiado, creo que Obama era una situación mejor para los cubanos que volver a la posición de Trump, claro, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es la irracionalidad de la propuesta, que después de 5 décadas, donde evidentemente no ha tenido un impacto, ha tenido un impacto horrible económicamente, un impacto criminal dentro de la isla, pero no ha conseguido el cambio político que esperaba. Entonces, ¿por qué vuelven ahora, no? Con una medida que a todas luces es irracional. Pueden tomar otras, ¿no? Bueno, pero ¿por qué esta, no? Pues yo no sé si tiene que ver un poco con esa ofensiva de la que hablábamos antes, en la que tiene que ver que
no pretenden dar golpes de Estado de manera militar, como hicieron en la década de los 70 y los 80, sino con el lawfare, con el tema de Bolsonaro en Brasil, apoyando determinadas campañas, haciendo el boicot a Cuba con una campaña contra Cuba cultural muy importante también dentro del, pero no creo dentro de Estados Unidos, o sea, dentro de lo que es el diseño del propio continente, ¿no? A mí me parece una medida terrible, y lo que me parece más terrible todavía es que no solo la Unión Europea, sino que España tampoco pinte nada cuando ocurren estas cosas, que me enfada profundamente. Nuestro presidente Pedro Sánchez ha ido a Cuba recientemente, yo creo que es la primera vez que iba un presidente desde Felipe González, en 34 años. Es que es terrible, o sea, como este país, que es el mío, o sea, no tiene un Ministerio de Exteriores con unas relaciones privilegiadas con Cuba, todo lo contrario, un seguidismo a esas políticas de boicot político que abochornan, o a mí por lo menos me abochorna, y que espero que cambien a partir de ahora. Jorge, y después vamos a Zapping. Adelante. Sí, yo quería volver un momento al tema que, no sé, me parece muy interesante, el contraste entre Trump y Obama, ¿no? Yo, por azares varios, me conseguí colar en una visita de estadounidenses que iban a Cuba a la vez que la visita de Obama. Entonces, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera es que, efectivamente, esto que parece que es una cosa anecdótica y que lo convierten en una noticia muy grande, no, era verdad. Había un montón de gente en las calles con la bandera de Estados Unidos, cubanos y tal. Lo siguiente es que cuando vas al Museo de la Revolución que tienen ahí en Habana, al final tienes la galería en la que te vienen todos los presidentes gringos, en plan, pues como caricaturizados, ¿no? En plan, y entonces les pone a cada uno, pues, gracias pendejo por hacer la revolución más fuerte. No me acuerdo cómo es, pero no, pues está ahí, obviamente está Reagan, están los dos Bush, y sin embargo, Obama no está. Claro, a Obama no le pueden meter en ese saco, por varios motivos, pero uno de ellos, que no es menor, es que es un presidente negro y Cuba es un país mestizo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, esta etapa que a Fidel no le da por escribir columnas en Granma y tal, cada vez que escribía sobre Obama, le trataba con guantes de seda, ¿no? Bueno, el compañero Obama, bueno tal, bueno cual. Claro, esta especie de ofensiva, ¿no? Que fue al teatro, habló, fue a ver el béisbol, esto, o sea, yo creo que claramente al gobierno cubano le presentaba problemas, sobre todo en un momento, ¿no?, en que, bueno, el programa de reformas que tienen pues parece que está un poco renqueante, no avanza, no retrocede. Mientras que Trump es todo lo contrario, ¿no? Porque Trump es el estereotipo del ugly American, o sea, ¿no? Un tío que grita, grande, gordo, no sé, es que es como encaja en todos los estereotipos negativos y, claro, eso, o sea, se mueven unos registros que son muy cómodos para el gobierno cubano, ¿no? Y como comentabas antes, precisamente para potenciar a los dinosaurios dentro del gobierno y decir, no, bueno, es que de aquí no nos movemos porque también en este registro nos sentimos muy cómodos, ¿no? Enseguida continuamos el debate, pero antes, Zapping Apache. Made a deal with a government that spreads violence and instability in the region. Nothing they got. They fought for everything, and we just didn't fight hard enough. But now, those days are over. ¿Algún contacto del sonar, señor Kamarov? De momento no, capitán. No hay ninguna señal. Bien. ¿Algún contacto de superficie, señor Volodin? Tampoco, señor. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, viajó a Rusia en el marco de una gira internacional por Eurasia. Camaradas, os habla vuestro capitán. Rusia y Cuba siempre han abogado por una observancia estricta de los principios clave del derecho internacional, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Durante 40 años, vuestros padres antes que vosotros y luego vuestros hermanos mayores han practicado este juego y lo han hecho bien. Pero hoy, la partida es diferente. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue recibido por el líder norcoreano Kim Jong-un al arribar a la capital Pyongyang. El líder norcoreano, a su vez, abogó por el fortalecimiento de los lazos entre Pyongyang y La Habana. Una vez más, jugaremos un peligroso juego. Un juego de ajedrez contra nuestra vieja adversaria, la Marina norteamericana. Nuestro viejo enemigo, la Marina norteamericana. Digamos, hay una serie de acontecimientos en el mundo que han ido reconfigurando la posición de Cuba. Digamos,
El periodo especial es un periodo enormemente difícil en el que se pone en cuestión la propia viabilidad política del proyecto en la isla, pero es verdad que a partir de 1999-2000, con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela y con lo que se llama, digamos, el ciclo de gobiernos populares y progresistas en América Latina, da la impresión de que eso refuerza Cuba e incluso refuerza la influencia de Cuba en América Latina. La influencia cubana en Venezuela es obvia, pero también en otros países. Bueno, parece que en los últimos tiempos, en América Latina están cambiando las cosas. Nadie se podía imaginar, en este programa, recordad cuando empezamos a hablar de Brasil y hablábamos de Bolsonaro, no imaginábamos que Bolsonaro pudiera ser el presidente de Brasil, la victoria de Macri en Argentina, digamos, una nueva derecha latinoamericana con, digamos, con anticuerpos que no tenía la anterior. Os quería preguntar, digamos, ¿en qué situación queda Cuba en relación a ese giro reaccionario en América Latina, al tiempo que en Cuba se está produciendo lentamente, pero un cambio de guardia en las élites políticas y una transición en las élites políticas con la desaparición física de los dirigentes de la revolución y la llegada de unos nuevos dirigentes políticos de aparato formados en claves ideológicas y experienciales muy distintas a la de los viejos jefes de la revolución? Empiezo contigo, Hermenegildo. Mira, yo creo que Cuba está cambiando mucho. Y como decía la canción de Julio Neuhauser, ¿no? Cambia, todo cambia, pues también cambia en Cuba. Es decir, al hilo de la visita de Pedro Sánchez, si trazas una comparativa entre la Cuba que se encontró Felipe González en 1986 y la Cuba que se ha encontrado Pedro Sánchez en 2018, circula libremente el dólar, los cubanos pueden entrar y salir libremente con un pasaporte y el pasaporte se lo entregan a todos los cubanos que tengan un documento de identidad, pueden comprar y vender coches, pueden comprar y vender casas. Hay un debate constitucional, se está hablando de una nueva constitución o una reforma constitucional que incorpora elementos como propiedad privada, como separación de poderes, como independencia judicial, como responsabilidad patrimonial de la administración, como garantías a los inversores extranjeros que no estaban en la Constitución hasta ahora. Es decir, es una transformación importante. Y también hay otro tema que no es baladí, ni muchísimo menos desde la perspectiva de las relaciones internacionales de Cuba. Cuba está mirando cada vez más hacia la Unión Europea. Es decir, el diálogo político y de cooperación que estableció Federica Mogherini en 2016 está dando resultado. Ha habido un primer encuentro sobre política de sanciones extraterritoriales. Cuba y la Unión Europea están perfectamente alineadas en declarar que es contrario al derecho internacional el bloqueo de Estados Unidos, con lo cual eso es, aunque no es novedoso, sí es una buena noticia porque traslada un mensaje muy claro. Y al mismo tiempo está empezando a haber un estímulo económico serio por la vía de condonaciones de deuda bilateral entre España, Francia, Italia, Japón con Cuba y convirtiéndolo en oportunidades de inversión. Y luego al mismo tiempo los cubanos se han dado cuenta de otra cosa, que no es bueno tener todos los huevos metidos en la misma cesta. Ya no estamos hablando de tener una relación privilegiada o exclusiva con la Unión Soviética como ocurría durante la Guerra Fría. Ahora están los chinos, están los rusos, están los inversores de América Latina, están inversores europeos, están los indios, están los vietnamitas, con lo cual desde el punto de vista de diversificación es mucho más sensato. Desde el punto de vista de cambio generacional, todo cambio generacional lleva consigo una percepción distinta. Es decir, no es lo mismo tener la vivencia directa que tener la vivencia vicaria, ¿no? Porque te lo hayan contado, porque hayas heredado alguna tradición familiar. Y yo creo que el camino es el que se ha abierto indudablemente cuando desaparezca el obstáculo Trump o cuando haya un cambio en esa política que no es esperable en el corto plazo, pues obviamente estaremos en otra senda, ¿no? Medem. Sí, a mí personalmente me parece que el proyecto cubano de socialismo está en franco proceso de evaporación y no hay quien lo recupere. Y que, por lo tanto, Cuba esperemos que vuelva al proyecto que fue el original de la revolución nacionalista, de defensa de la soberanía nacional y de la justicia social, que eso sí se mantenga. Y en relación a eso, Cuba cada vez va a tener una importancia internacional más relacionada con su tamaño, es decir, va a tener cada vez menos importancia internacional.
Y en el caso de América Latina eso ya se produjo con los gobiernos progresistas, donde lo que se pedía no era que los gobiernos progresistas se parecieran a Cuba, sino que Cuba se pareciera a los gobiernos progresistas. Y en el conjunto de América Latina, Cuba ha jugado un papel muy importante en lo que fue Obama y en lo que era la política de Clinton cuando perdió las elecciones. Es decir, la mayor parte de las cosas que están pasando en América Latina no son consecuencia de Trump, son consecuencia de los grandes objetivos de Obama que Clinton, como la candidata de Wall Street, iba a desarrollar de manera mucho más peligrosa que Trump para América Latina. 4 de los objetivos eran aplastar a Venezuela, recuperar Brasil, enfriar Cuba y acabar con la guerrilla en Colombia. Eso es lo que era proyecto Clinton, proyecto Obama, y es lo que se ha conseguido. De hecho, es muy curioso saber que el 23 de febrero del 2012, el mismo día estaban en La Habana, sin que nadie lo supiera, el senador que estaba iniciando entonces las negociaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y la delegación del presidente Santos y de las FARC que iniciaban los 6 meses de conversaciones para preparar las negociaciones. Es decir, en el mismo paquete iba la desmovilización de las FARC y las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba, y Santos lo dijo en Madrid: cuando Raúl se puso a nuestra disposición, yo también sabía que él iba a sacar a cambio algo en sus relaciones con Estados Unidos. Es el mismo paquete. Y termino. Paradójicamente, la única consecuencia que hasta ahora se ha producido en América Latina de Trump es positiva para América Latina. Es decir, Trump le hizo la campaña a López Obrador en México. Es verdad. Si había alguna duda que fuera a ganar. Es decir, la única consecuencia de la era Trump para América Latina ha sido el cambio muy importante en México. Y para Cuba... Y ha reforzado a Maduro en Venezuela. Y para Cuba se encuentra ahora con un escudo entre Estados Unidos y la isla que va a ser México. Incluso están hablando de que probablemente los médicos que han sido expulsados de Brasil se puedan ir en un paquete similar con un acuerdo con el nuevo gobierno mexicano. Manolo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo último que ha dicho Martín. Yo creo que lo que está ocurriendo hace más difícil los cambios en Cuba. Esa es la consecuencia. Es decir, el margen de maniobra que tiene la dirección cubana para implementar los cambios necesarios se acorta, se hace más difícil, más problemática. Es decir, lo de Donald Trump es evidente que le genera enormes problemas, pero también es muy evidente los cambios hacia la derecha de América Latina y específicamente el problemón que para Cuba es la crisis venezolana. La crisis de Venezuela para Cuba es un problemón de enorme magnitud que los tiene muy preocupados desde hace años. Y yo quiero poner ahora el acento en los temas internos de Cuba. O sea, porque yo creo que esto hay que verlo desde el punto de vista interno también. O sea, yo soy de los que me creo que en Cuba hacen falta cambios fundamentales y creo que se están haciendo. Y curiosamente se está haciendo desde una dirección política que todavía sigue teniendo mucho peso el pasado. Pero esos cambios son muy importantes los que se están haciendo. Y yo creo que van en la buena dirección. Pero hay uno que lo nombraré aquí sabiendo su problemática, que es muy problemático, que es el problema de la democracia. O sea, ha llegado un momento que Cuba necesita mecanismos de control popular y democrático a fondo. Si no, los cambios no avanzarán. Y el problema es cómo implementas cambios democráticos profundos en un escenario que te hace la maniobra más difícil. Yo creo que ahí es donde nos la vamos a jugar en los próximos años. Porque hace falta democracia en un sentido muy preciso. Control popular del poder y mecanismos de control popular de poder. Y eso es fundamental para los cambios que Cuba necesita. Y yo creo que la dirección actual, Díaz-Canel, lo sabe perfectamente. Es decir, que o se profundiza en esa democracia o Cuba tendrá muchas dificultades porque hay un problema de fondo. Aquellos que seguimos teniendo una visión socialista, ¿no?, de la economía y de la sociedad, que es que Cuba tiene sus relaciones económicas con el socialismo son, lo diré así, perfectamente mejorables. Andrea. Sí, cuando hablamos del pasado, del inicio de Cuba, yo creo que hay 2 etapas que se pueden definir claramente. Una son los revolucionarios primigenios, donde los soñadores socialistas
de los cuales ya prácticamente vivo no queda nadie, porque Raúl no lo vamos a contar por elementales razones burocráticas e históricas e personales del propio Raúl, sobre todo si recordamos cuando echó al Che de una reunión del Consejo de Estado al grito de anarquista. Están las actas públicas. Y después el proceso de la burocracia. Sí, sí. No te rías, Manolo, fue así de penoso. El proceso de la burocracia. Si hay que romper con la maldita burocracia, como dice una canción de un grupo de rock argentino, por favor rompamos todo, porque la burocracia es lo que ha hecho un daño terrible al pueblo cubano en su conjunto y también que ha determinado las relaciones con las gentes, con los estados y con las gentes de esos estados. Durante mucho tiempo la solidaridad con Cuba fue tremendamente activa. Nos hermanábamos cientos de personas haciendo 1001 tareas de distintas perspectivas ideológicas, pero combinábamos en una solidaridad con un proceso que potenciaba la salud pública universal, no solamente para Cuba, sino que la regalaba mundialmente a todo aquel que lo necesitara. Cuba se negó a vender el producto de recuperación dérmica a los japoneses, que le daban una, no sé, $3.000 terminaría saliendo en la producción capitalista, y dijeron que no, que lo iban a seguir dando al coste que era de ellos, que era $2. Y eso lo siguieron produciendo el factor de recuperación dérmica, perdón, que me olvidé, que fue a raíz de que hicieron una serie de investigaciones sobre las consecuencias que tenían las bombas del Napal sobre la población, a raíz de los vietnamitas que figuraban asilados en Cuba. Hace poco, en la UP, que sigo perteneciendo, en la Unión de Periodistas de Cuba, un compañero me decía, fíjate vos, antes teníamos a los vietnamitas, entroncando con lo que dice Manolo, a los vietnamitas refugiados y protegidos en nuestros edificios destinados a la solidaridad, y hoy hablamos en mesas comerciales con ellos y en una situación de inferioridad total, porque los recursos que tiene Vietnam no existen en Cuba, y Vietnam, después de atravesar tres guerras prácticamente, 2 colonialistas y una antiimperialista, es más poderoso económicamente que Cuba. Es verdad que no es el mismo lenguaje con el que se habla, es diferente. Yo apuesto, sigo apostando, y querríamos que esta figura que hizo de disipación del socialismo de Cuba, que existe hace ya mucho tiempo, lamentablemente en la isla, se pudiera retornar, pero no por el proyecto liberal que fascinadamente habla el compañero de mesa, Maravilloso proyecto. El proyecto liberal capitalista, sí, compañero de mesa, está correcto, que un proyecto de ilusión socialista, de colectivización de fuerzas y, por supuesto, de una democracia popular y de raíz, no la democracia que cuentan los burócratas. Marga. Preguntaba Pablo al principio cómo quedaba Cuba con toda esta hora de nueva derecha en América Latina. ¿Cómo queda? Pues queda sola. Y hacer las cosas sola nunca es fácil. Por eso yo defiendo a Cuba, y la he defendido siempre, no solo desde la emoción de la identificación con unos valores románticos, que puedo compartir o no, sino por el hecho que me parece tremendamente difícil y muy, muy, muy admirable el mantenerse en una isla pequeña, solos, defendiendo un país que defiende unos ideales que son distintos a los que domina el imperio en el resto de América Latina, y que lo hace además con las condiciones más difíciles con las que se puedan desarrollar las cosas. Entonces no me atrevo a juzgarlos tan alegremente, ni para decir que no hay socialismo, o que si se evade, o si se difuminó hace 20 años. Yo no me siento con esa capacidad, pero sí como para defender que intentan hacer procesos, y algunos de ellos además democráticos o interesantes. Ahora en el mes de febrero se va a votar una nueva constitución, y ha habido un proceso constituyente durante estos meses en Cuba. Yo, para preparar este programa, he llamado a Cuba, lógicamente, con la gente que está allí, para ver cómo están yendo los debates. Uno puede juzgarlo como le gusta o no le gusta, pero luego está pasando.
no solo hay un proceso de renovación por un tema de edad, el 60% de los miembros de la nueva Asamblea Nacional no nacieron en la Revolución, y bueno, pues vamos a intentar este nuevo proyecto de proceso constituyente, que yo creo, como decía Meden, que recoge o llega tarde los procesos constituyentes que empezaron en América Latina hace 10 o 12 años, puede ser, pero que en cualquier caso tiene un texto original, que tiene prácticamente unas 700 no artículos, pero bueno, propuestas, y se ha modificado después de un proceso de participación muy grande, todos menos 8. Y vamos a ver cómo queda el texto también final, que no me decían la fecha segura de la votación, pero por las enmiendas que estaban llegando, que estaban viendo a ver. Y que el debate, curiosamente, que estaba viendo, se está en Cuba recientemente, lo dirás tú mejor que yo, eran fundamentalmente con el tema de la homofobia, es decir, pues la Constitución plantea la igualdad de derechos y está la Iglesia evangélica, la Iglesia católica y toda la gusanería con anuncios, spots, etcétera, atacando el modelo constitucional por el tema de la homofobia, el tema de que se había retirado la palabra comunismo del texto original y la gente lo está volviendo a poner en enmiendas y en propuestas. Yo no sé leerlo, solo digo lo que me contaban desde allí como una manera curiosa. Y otro curioso también es que planteaba la limitación de mandatos de una manera curiosa, ¿no? No podías ser presidente, no tenías menos de 30 años, más de 60 la primera vez que te presentas, y no más de 10 años, y muchas enmiendas lo están tumbando también. O sea que me parecía como muy curioso, ¿no? Y el tema de la introducción del capital privado, ¿no? O sea que no afecta, por supuesto, a los sectores estratégicos de la economía, pero que sí lo abre. Pero a mí por lo menos me contaban que el tema central era fundamentalmente el tema de la homofobia y el tema de la introducción de la palabra comunismo como una manera de vincular el hilo histórico en el que pertenece, lo que está la isla, ¿no? Porque, insisto, o sea, cuando un país es capaz de mandar, o bueno, lo primero que ha hecho Bolsonaro es quitar médicos cubanos en Brasil, pues que eran 14.000. No, 405. No eran 8.000. 400, o sea, vamos, 8.500. A mí me dicen que eran 14.000. Es decir, lo pongo en valor solamente frente a otros modelos, son modelos de un país que exporta médicos y profesores. Y a mí me parece lo suficientemente válido como para que lo defendamos con honradez. Jorge. Vamos a ser honrados si criticamos. Sí, a ver, a mi modo de ver, como digamos que el proceso de reformas se mueve entre dos tensiones. Una es la necesidad de reformarse Cuba en una dirección más democrática, y ahí es verdad que hay avances interesantes, ¿no? Como Marga, tú apuntabas el tema de la homofobia y los derechos LGTB, que pues con Mariela Castro y más están avanzando bastante. Y luego el otro polo es como, digamos, el imperativo de en la economía evitar otra época como el periodo especial, ¿no? En ese sentido, tú comentabas efectivamente que la economía cubana hoy está más diversificada, los vietnamitas están invirtiendo en la zona esta especial de Mariel y demás. No obstante, yo creo que aquí es donde se hace muy patente el problema, la amenaza que supone la bolsonarización de América Latina, ¿no? O sea, tú mencionabas el caso de los médicos, que ya lo he mirado antes, pero ya no sé cuántos son, creo que son como unos 8.000, ¿no? Que han mandado de vuelta. Que ese contingente de médicos, aparte de que hacen una labor muy loable y demás, pero para el Estado cubano suponen un ingreso anual de en torno a $500 millones. Súmale 100 por arriba o 100 por abajo, más o menos. O sea, las misiones internacionalistas de Cuba son una fuente de ingresos para el Estado que es mayor que el turismo o el azúcar, por ejemplo, ahora mismo. Entonces, ahí, ese, en mi opinión, es el flanco por el que Estados Unidos le puede entrar realmente a Cuba. O sea, digamos que este choque con Trump así y tal, pues refuerza al gobierno en su trinchera. Pero claro, si ocurriese algo como, esto es especulativo, pero es que venía hace poco en el New York Times, ¿no? Cómo la administración Trump había jugueteado con la idea de un golpe de Estado en Venezuela, o digamos, otro cambio de gobierno hacia la derecha radical en América Latina. Ahí es cuando la situación se pone muy complicada para las reformas cubanas desde el punto de vista de la economía. Mira, hay un libro que recomiendo mucho y además lo he traído, se llama War by Other Means, ¿no? Guerra por otros medios. La preservación de las llamadas conquistas de la revolución, es decir, esa sanidad universal o ese acceso universal a la sanidad y a la educación. Cuba es un país razonablemente culto, instruido y razonablemente sano. Necesitan mucho dinero. Y el dinero viene fundamentalmente de la inversión extranjera y de la capacidad de Cuba de generar exportaciones. La principal industria cubana ahora mismo es la industria turística, junto con las remesas familiares, pero el flujo, las medidas diseñadas por Trump van dirigidas a cargarse la industria turística cubana porque son medidas quirúrgicas.
Prohibición de que los americanos se hospeden en los hoteles administrados por el Grupo de Administración Empresarial. Prohibición de que el Grupo de Administración Empresarial, que son las Fuerzas Armadas, obtenga financiación de cualquier tipo. El establecimiento de esa lista negra. Si tú suprimes, como ha hecho Trump, esas licencias generales que se otorgaban a los ciudadanos americanos para visitar Cuba, y ahora para que un norteamericano pueda ir a Cuba tiene que ir en una expedición con una persona responsable, casi como si fuera los Boy Scouts, ¿no?, yendo de excursión o de visita, eso está privando a la economía cubana de un flujo de ingresos muy importante. Y luego hay más consecuencias. Cuba necesita financiación a largo plazo. Si tú estás amenazando a los bancos que estaban prestando dinero a Cuba porque creas esa nube negra, el ejemplo de Société Générale, como el ejemplo de BNP Paribas hace unos años, diciendo que comerciar o prestar o financiar actividades legítimas empresariales en Cuba puede representar algún tipo de problema, pues los bancos obviamente no van a financiar. Me dicen de realización que estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto de conclusiones. Os quiero pedir, si es posible, en ese minuto de conclusiones, que hagáis alguna mención a, digamos, la vuelta de España a Cuba. El viaje de un presidente español es algo simbólico. España ha estado fuera de Cuba mucho tiempo por elección propia y eso ha hecho que nuestro país pierda influencia en el proceso y que pierda influencia también en América Latina. Minuto de conclusiones, si podéis hacer alguna referencia os lo agradezco. Medem, tu minuto. Sí. Yo creo que de los cambios que se están produciendo en Cuba, el síntoma que yo he visto más claro y esperanzador es lo que figura en el documento que todavía no se ha hecho público sobre la nueva política de comunicación, donde dice que hay que cambiar los medios que ya llaman públicos, y no solo estatales, para que en lugar de ser como hasta ahora una manera de control político, es decir, del poder sobre la sociedad, se conviertan en control popular, es decir, desde la sociedad sobre el poder. Por eso yo creo que la democratización socialista del proyecto cubano es en estos momentos y más que nunca una cuestión de seguridad nacional. Manolo. Yo creo fundamentalmente que un proceso de cambio es genuino si tiene veracidad, si es veraz. Hoy llevamos como más de 25 años de periodo especial. ¿Eso qué tiene que ver con el socialismo? Es que el problema de fondo que estamos hablando del socialismo de Cuba, cuando lo que están haciendo es sobrevivir el proceso revolucionario, porque eso no era socialismo. Lo que se ha intentado es socializar las pérdidas e intentar darle una salida justa e igualitaria a una situación económicamente muy difícil. Yo creo que el proceso revolucionario cubano fue genuino, pero es como cuando uno tiene ahorro en una cuenta corriente. El tiempo hace que vayas perdiendo tus ahorros. Y yo creo que es fundamental para Cuba que en algún momento se deje de ahorrar y se invierta en el futuro en un sentido de una democratización sustancial. Andrea. Sí, bueno, yo no creo que todo se reduzca a la monetarización ni de un país, ni de un pueblo, ni de un Estado, ni de una ideología, porque los seres humanos no somos monedas de cambio, aunque el capital quiera establecer que somos mercancías. Y Cuba en su momento, y en algunos resquicios, es verdad que lo sigue desarrollando y practicando. La solidaridad que ejerce Cuba con el tema de los médicos en los distintos lugares donde ha habido y hay desgracias importantes o baches tremendos de sanidad a cubrir, los ha enviado no para justificar una remesa de dinero, sino porque los médicos cubanos, de los cuales conozco mucho, no van alegremente, ni han ido a Venezuela alegremente, ni tampoco van a Brasil alegremente. Van por una convicción de ideas que pueden aportar todo lo que han aprendido para gente que lo necesita. Y quería poner como ejemplo el 40 años del cine latinoamericano independiente, que durante muchísimos años, 40 años lleva ya, jamás se interrumpió, nunca necesitó de grandes fondos, y quien rompió la pertenencia a ese festival fue Aznar. Marga.
Y Aznar sí que fue a Cuba, pero fue una cumbre, o sea, no fue como jefe de Estado ni como presidente de España, ¿no? Creo recordar, ¿no? Una conferencia iberoamericana. Exactamente, ¿no? Vamos, que fue Felipe González Vitari, hasta que llegó Pedro Sánchez no hubo el tal, ¿no? 1999. Exacto, estaba pensando, hace ya una barbaridad. Es un disparate que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España no se tome a Cuba en serio, es un disparate, pero eso sí que no es ideología tampoco, o sea, o sí lo es, perdón, al revés, o sea, porque no tiene ningún sentido. Cuba es un pueblo hermano, es un pueblo con el que compartimos historia, música, gustos, es Cádiz, con más negritos, como decía Carlos Cano en su copla, y no tiene ningún sentido. Los cubanos han tomado muy bien la visita de Pedro Sánchez, o sea, como es que esto no hay quien lo entienda, y sobre todo la ministra de Industria, creo que fue con ella, y la cantidad de empresarios que están buscando poner hoteles, porque es que no tiene sentido tampoco, ni siquiera para un país que el único PIB decente que tenemos es en el turismo, que no puede invertir en la isla. Me parece que hay que mejorar, y creo que España tiene una capacidad enorme, tanto dentro de la Unión Europea como privilegiada en relación con Cuba, para mejorar las condiciones tanto en la isla y que beneficien también a España, ¿no? Jorge. Sí, bueno, sobre la visita simplemente observar que, vamos a ver, me parece un gesto muy importante, también es, como ya hemos comentado, un gesto que llega tarde, ¿no? O sea, a mí me consta que esto entre la diplomacia española también ha sido un motivo de frustración constante, ¿no? Es decir, ¿cómo es que España, que es un país que tiene una gran presencia simbólica y también afectiva en Cuba, pues no sé, que ese acervo no venga acompañado de una acción institucional que simplemente esté a la altura, ¿no?, de esos vínculos? A lo mejor ahora es el momento en que se empieza a corregir. Lo que pasa es que yo no tengo mucha esperanza, porque me parece que lo que hace falta aportar por parte de España hacia Cuba es una política de Estado, ¿no?, digamos, en la que hay una serie de consensos sobre cómo mejor acompañar a la isla en este momento de reformas y demás. Y claro, es que no veo el material para hacer eso ahora. Es decir, con la crispación actual en la que todas las cuestiones se plantean como enmiendas a la totalidad al proyecto político del enemigo, pues lo veo muy difícil. Hermenegildo. Mira, yo creo que Cuba es un país muy importante para España y España es un país muy importante para Cuba. Y yo discrepo de vosotros en el sentido de que se haya producido abandono institucional. Una de las medidas más acertadas fue la ley de nietos. Ahora mismo en Cuba hay 200.000 españoles con pasaporte español viviendo y con una vinculación muy estrecha. Las comunidades autónomas han jugado un papel en las épocas en las que ha habido ese vacío institucional. Los ayuntamientos han jugado un papel muy importante. Las cámaras de comercio han jugado un papel fundamental en el mantenimiento de esa relación. Hay flujo constante de cubanos hacia España y de españoles hacia Cuba con carácter institucional, aunque no lo veamos, pero es verdad que faltaba ese elemento simbólico, y yo creo que falta todavía un elemento simbólico mucho más importante, que es la visita del rey de España a Cuba. Es decir, yo creo que el 500 aniversario de la ciudad de La Habana, si el rey de España no visita Cuba, sería un error monumental desde el punto de vista de política exterior española. A ver, si le da tiempo. Muchísimas gracias, Hermenegildo, muchísimas gracias a los seis. Dejadme terminar con una anécdota personal y una recomendación fílmica. Esto Andrea no lo sabe, pero el día que yo la vi a ella por primera vez, ella evidentemente no sabía quién era yo. Yo era un chavalín de 14 años que iba a un acto de las Juventudes Comunistas sobre el Che Guevara. Y los ponentes eran Andrea y un dirigente del Partido Comunista, no recuerdo quién era. Entonces el dirigente nos contó que había estado en Cuba cuando el Che estaba reclutando gente para ir a Bolivia y que él le había dicho, no podemos ir a Bolivia porque nosotros tenemos que hacer la revolución en España, y nos contaba que el Che lloraba, y Andrea nos contó que una pregunta que le hizo un periodista al Che, como diciendo, ¿pero usted sabe de economía? Y el Che contestó diciendo, si hay 10 niños y hay 1 litro de leche, pues hay que dividir la leche en 10 para que todos los niños tengan leche. Aquello fue muy emotivo, y yo creo que eso tiene que ver con una imagen que Cuba ha trasladado al mundo durante muchos años, mítica. Años después vi una película que creo que sigue siendo una obra maestra del cine político, que es Memorias del subdesarrollo, de Gutiérrez Alea, que pone encima de la mesa lo que implica de verdad hacer una revolución en un país de la periferia. Muchísimas gracias a los seis. Nos veremos la semana que viene aquí en Fort Apache. Thank you.